lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos y gracias por reencontrarnos nuevamente en esta segunda temporada, en este nuevo intento de comenzar con algo distinto. Más que mis palabras, comienza un nuevo ciclo, ¿sí? El año pasado salíamos los días sábados. Este año los días viernes a partir de las 21 después del noticiero y antes de Richard estaremos reuniéndonos cada viernes, cada noche para hacer lo que hacíamos el año pasado, esto de juntarnos, de charlar, de reunirnos, de poder encontrar aquellas cosas de la vida cotidiana desde un lugar más profundo, si se quiere. La verdad que por mi parte y en lo personal, feliz de comenzar este año aquí en el canal, de poder tener una nueva oportunidad y una chance más de ir mejorando la propuesta. El año pasado fue como una prueba de fuego, ir transitando el año con este proyecto de traer la radio a la televisión, ir probando el terreno, ir viendo cómo salía e ir aprendiendo también, porque fuimos aprendiendo. Y tener esta oportunidad en este año, la verdad que a mí me deja el corazón lleno de alegría también de poder este año volcar todo lo que se aprendió el año pasado, ¿sí? De comenzar con una escenografía nueva, con nuevas propuestas y ya con un panorama distinto de lo que se quiere hacer y lo que se quiere transmitir. Siempre durante todo el año lo dije, esto de poder aprovechar este espacio para poder llegar a sus casas, ser atrevida en esto, entrar a sus casas y ser parte de una mesa, de un living, poder compartir con ustedes reflexiones, entrevistas. El año pasado el programa tuvo matices para mí muy importantes y muy poderosos. Este año también queremos que sea de esa manera. Agradecer. Lo primero y siempre trato de que sea una de las cosas, una premisa importante en mi vida es el agradecimiento. Agradecer primero la puerta abierta de poder contar nuevamente con la pantalla de Canal 2 para poder llegar a ustedes con más que mis palabras. La verdad, gracias infinitas a Javier Arias, a Cristian Silva, se suma Gustavo Duarte. La verdad que feliz de poder contar con un equipo tremendo aquí en el canal que hacen que todo brille y que hagamos lo que hacemos con más ganas, con más amor y con doble de expectativas, porque lo que transmiten es eso, cuando uno trabaja, cuando uno le pone empeño al trabajo, se apasiona. Y todo lo que es apasionado y con pasión no puede dejar de brillar. Así que yo le agradezco a este equipo, a Leo, que estuvo también hasta hace un ratito. Le agradezco infinitamente todo lo que han volcado en el canal y en cada una de las producciones que este año les ofrece la pantalla del 2 de una manera multicolor. La verdad, muchísimas gracias. Y agradecer, bueno, ustedes habrán visto durante esta semana el avance del programa, la vuelta, además que mis palabras, bueno, agradecer a la gente que participó, que nos citamos en la calle, que fueron amigos de toda la vida. Algunos no llegaron, pero estuvieron los que quisieron estar, los que pudieron y compartieron conmigo y con mi familia la producción del avance del programa. Gracias infinitas. Y agradecer también a los que forman parte de alguna manera de la producción del programa, que es nada más
más y nada menos que mi familia. A Roberto, a mi esposo, Roberto Subirá, a Mafalda, a Lola, a Fabricio, que se suma también, y a José Rauque, que también colaboró con la escenografía. Todos ellos forman, no solamente son mi espalda, sino también que forman parte de la producción, porque lo que se va armando en la mesa es lo que luego se le va dando forma desde muchos lugares, ¿no? Desde diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista, muchas edades en este equipo. Así es que, bueno, agradecerles a ellos que son mi espalda siempre, y en este tiempo se suma Fabricio, se suma José, así es que, bueno, muchísimas gracias. Más que mis palabras, transita de alguna manera la noche del viernes. Líneas de comunicación, la línea del canal, el teléfono del canal 429-049, y tenemos una página en el Facebook, un perfil, allí para poder también conectarse con nosotros y dejar sus mensajes y dejar sus sugerencias. Son bienvenidos, más que mis palabras, allí en un perfil en la red social. Los agradecimientos están dados y para mí eso es importante y ya está cumplido. Hoy, 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La verdad que es un día sumamente importante. Allá en el 2003 se conmemoró, se fijó como fecha, gracias a Dios, dentro de lo que es el calendario argentino, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemorando las muertes civiles producidas en la última dictadura militar. Y la verdad que no podemos dejar de mencionarlo y no podemos dejar de hacer un punto y hablar de lo que significa este día en la historia argentina. Para todos, para los que vivieron y están hoy contando muchas veces sus testimonios, y para los que crecimos con esta historia, ¿no? Y que hoy también tenemos hijos y pueden ellos, gracias a Dios, hoy poder en la escuela poder ver material. La docencia hoy, las escuelas están preparadas para comenzar a contar una historia que durante mucho tiempo costaba contarla, por mito, por tabú, no por mito, por tabú. Hoy, gracias a Dios, la dictadura militar, el golpe de Estado de aquel año nefasto como fue el 76, hoy los chicos pueden crecer sabiendo qué pasó, que es parte de su historia, que es triste, que es doloroso, que fue tremendo, que fue sangriento, que no hay antecedentes, pero que es necesario recordar a veces esas cosas, esa parte de nuestra historia, para crecer amando la democracia, para crecer fortaleciéndonos en un Estado de Derecho, que es la verdad que es una de las cosas que debemos fortalecer en esta sociedad tan convulsionada por momentos. El 24 de marzo del 76, en algunas partes de la historia dice que no fue un día más en la historia argentina. Por supuesto que no fue un día más. Veníamos desde 1930 con varios golpes de Estado. La Argentina es un país que en su historia tuvo más golpes de Estado que vida en democracia, lamentablemente. Todo muchas veces se resolvía con violencia. Tenemos que sanar eso, ¿no? Esto de resolver todo con violencia. La historia nos marca, en la vida de las personas nos marca la historia, en la vida de un país también, y lamentablemente muchas veces arrastramos esa herencia que tenemos que en algún momento abandonarla, el de arreglar las cosas a través de la violencia. El golpe de Estado del 76 y el terrorismo de Estado, porque fue un golpe de Estado, un terrorismo de Estado, fue sangriento. 30.000 desaparecidos, aún hoy se siguen buscando nietos. Marcó de diferentes maneras aquel 76 en la historia argentina y en la vida de muchos de los argentinos. En aquel momento había mucha convulsión en el país. Estaba en la presidencia María Estela Martínez de Perón, y es tomada la presidencia por las Fuerzas Armadas. Estaba Videla, estaba Macera y Agosti por la Aeronáutica. Fueron las tres fuerzas representadas en estas tres personas, en estos tres personajes. Y allí
la ley de leyes, como es la Constitución Nacional, dejó de existir y la Argentina comenzó a regirse por las pautas y las disposiciones de un grupo de dementes y oscuras personas que manejaron el país de una manera tremenda. Y lamentablemente también esto hay que decirlo, ¿no? El terrorismo de Estado muchas veces se le quiere decir a algunas personas o investigadores también, le quieren poner el nombre de golpe cívico-militar porque respaldan esta teoría de que los militares no llegaron, no fue una guerra, que fue una guerra, que no fue un golpe de Estado y que hubieron también partes que se levantaron. Lamentablemente los militares no llegaron solos al poder a través de la violencia, hubieron grupos de poder, grupos de la ultraderecha que fortalecieron este levantamiento porque ellos creían que de la única forma que el país se podía reorganizar era a través de la violencia. Estas cosas, la verdad que duelen recordarlas, enseñarlas, pero debemos de alguna forma también transmitirlas, porque es parte de la historia que, como decía antes, que es necesario saberlas. ¿Para qué? Para cuidar nuestro Estado de Derecho, para cuidar y amar nuestra democracia, para saber que tenemos en este tiempo y en este Estado garantías, derechos, como también obligaciones y responsabilidades. De ahí ese es otro debate, si se cumple, si no se cumplen, pero hoy estamos en democracia y estamos en un Estado de Derecho. En lo personal me duele mucho recordar que estamos en un Estado de Derecho porque hay muchas cosas en las que no se refleja, pero es importante destacar esto. El Día de la Memoria, hoy 24 de marzo del 2017 se conmemora y hay que recordar más allá de muchas opiniones encontradas y seguramente cuando se nombra a las madres y a las abuelas, muchas opiniones y debates se gestan. Pero yo no quiero dejar de recordar a esas mujeres valientes, porque había que ser valientes. Allí en el 76, en plena dictadura militar, reunirse cuando en ese tiempo no podían caminar más de 2 personas juntas. Ellas madres, valientes, esforzadas, poderosas, llenas de dolor, se reunían en la Plaza de Mayo pidiendo que le devuelvan a sus hijos o que simplemente ayuden a buscarlos. La verdad que ellas también marcaron la historia desde el dolor, pero también dejando también marcando nuestra historia desde ese lugar, desde la lucha y desde una lucha inclaudicable, ¿no? Conocida su lucha en el mundo entero y esos pañuelos blancos reconocidos en todo el mundo, representando en esos pañuelos blancos la lucha, la valentía, el dolor, pero también eso de regenerarse desde el dolor y convertirse, abrir camino, ¿no? Convertir en ese camino de dolor en un sendero donde muchos aprendimos a caminar, ¿no? Como ejemplo de no claudicar en medio de la batalla. Así es que bueno, un 24 de marzo que está bueno que se lo recordemos, se lo contemos a nuestros hijos, que celebremos que en las escuelas se esté enseñando, se siente y se miren diferentes documentales. Y en lo personal mis hijas me decían, ay, se me ponía la piel de gallina cuando veía. Y claro, sí, porque es muy fuerte, es una historia muy dolorosa de nuestro país, pero no deja de ser nuestra y no deja de ser importante que la sepamos. Así que bueno, recordar hoy, conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y querer así, y respetar y valorar nuestro Estado de Derecho y la democracia. Más que mis palabras, comienza de a poquito este día viernes a compartir una noche con ustedes. Vamos a tener gente invitada para compartir y abordar un tema delicado. La verdad que a medida que iba avanzando en el tema, se me hacía el corazón así un poco, se me estremecía a veces por momentos. Es un flagelo que tiene que ver con las decisiones que a veces las personas pueden tomar encerradas, ¿no? En dolor, en depresión, y tiene que ver con el suicidio. Y pudimos contar en la producción con la voz de un licenciado en psicología reconocido, escritor, como el señor Bernardo Estamateas,
que hizo un espacio en su agenda súper ajustada y nos dio una entrevista, pudimos hablar con él, pudimos no solamente conocerlo, sino también poder escucharlo. Un exitoso escritor, más de 40 libros y muchos de ellos de mucha popularidad. Gente Tóxica en el 2008 llegó a ser bestseller. El licenciado Stamateas tiene esto que lo hizo ubicarse en un lugar muy particular, porque él lo lee gente que no se dedica a leer libros, o sea, que no acostumbra, no tiene el hábito de leer libros. Él supo captar esa parte de la gente que no estaba acostumbrada a leer libros. Sin embargo, el ser tan didáctico y el ser tan alcanzable, porque muchas veces lo vemos en televisión, en algunos programas que a mí no me gustaría verlo, pero bueno, es tan cercano a la gente, su forma de comunicarse, su forma de hablar, que hace que la gente quiera tener sus libros, quiera saber los conceptos y aprendan esto de manera fácil y muy didáctica. Bernardo Stamateas estuvo charlando con nosotros, hablando de estas decisiones tan tremendas, ¿no? Y de que es importante muchas veces estar atentos a las señales, de ir formando una red, y de que en estos tiempos también es una de las cosas que más nos preocupa, y en lo particular esto lo hablábamos mucho, ¿no? Son tiempos muy complicados. Ya el año pasado fue un año de crisis, y este año no hace falta detallar mucho la realidad por la que pasamos en esta ciudad nomás, ni hablar del país, pero son tiempos donde el desempleo, donde la desconfianza, la desconformidad, la pobreza, todo lo que nos lleva a la desesperación, hace que muchas personas caigan en situaciones de locura, de depresión, de mucha angustia. Y cuando digo de locura, no digo de locura de estar como loco, sino de esta locura misma que se da cuando la oscuridad te absorbe, te atrapa y te lleva. Las decisiones pueden ser tremendas, y es importante que en estos tiempos donde la crisis nos afecta a todos, podamos estar atentos a las personas que necesitan ayuda. Así que vamos a compartir parte de la entrevista con Bernardo Stamateas, un poquito, y volvemos. Desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, en la primera edición de este programa, de este ciclo por Canal 2, Más que mis palabras, un programa dedicado a hablar de aquellas cosas que poco se hablan o se hablan de otra manera. Lo que queremos nosotros es llegar a las casas con un mensaje distinto, Bernardo, y pensamos en usted para poder ayudarnos a hablar un poco sobre uno de los flagelos que estamos viendo en nuestra sociedad, como es la decisión tan tremenda, ¿no? Que es la del suicidio. Ustedes, más allá de ser psicólogo, terapeuta familiar, sabemos también de su decisión por servir a Dios, y también viene de la mano todo esto de la psicología, también poder desde la espiritualidad poder ahondar en este tema. Sí, bueno, el suicidio es una manera fallida de intentar resolver un problema. La persona que se suicida siente que no puede ver ningún horizonte, ninguna solución a lo que le está sucediendo, y recurre al suicidio como un método, entre comillas, de resolución de problemas. Nadie quiere matarse, en realidad lo que uno quiere matar es una situación que lo aqueja. Al no encontrar respuesta, toda esa bronca que la persona siente la dirige contra sí misma, quitándose la vida. Y efectivamente hoy hay un aumento de los intentos de suicidio, especialmente en adolescentes, donde tienen dificultad de enfrentar la vida. Te dicen, me cuesta adaptarme, lo veo todo muy difícil. Entonces, de ahí la importancia de
aumentar los recursos internos frente a las crisis que tenemos. ¿Cuáles son bueno, qué importante lo que usted nos dice esto del índice en la adolescencia, de esta decisión tan tremenda, a pesar de ser tan pequeños, una decisión tan enorme de ponerle fin a su vida. Tiene que ver mucho con la deficiencia que estamos teniendo en la familia, Bernardo. Bueno, el suicidio obedece, es un tema muy complejo, obedece a muchas causas, ¿no es así? Nosotros no somos seres solamente biológicos o familiares, somos seres biológicos, familiares, culturales, psicológicos, espirituales, etc. Entonces, una persona, es muy importante dejar en claro que el suicidio, en primer lugar, no se hereda, ¿no? Si yo tuve un familiar que se suicidó, no quiere decir que yo tenga un gen o una tendencia al suicidio, eso por un lado. Y esto es muy importante de poder hablarlo porque hay un mito que dice que si se habla del suicidio se fomenta, y eso es falso. Cuando una persona puede hablar de lo que le pasa, nos curamos hablando y nos curamos estando juntos. Entonces cuando una persona puede compartir, eso baja la ansiedad. Y tenemos que tener una escucha con los chicos adolescentes y con quien sienta que la vida ya no tiene sentido. Poder escuchar, poder preguntar, no apresurarnos a decirle no lo hagas, que pensar, no, poder escuchar, poder indagar, poder estar con el otro y por supuesto acompañarlo a una ayuda psicoterapéutica y psiquiátrica. ¿Hay señales, Bernardo, que tenemos que tener en cuenta para poder estar atentos en los niños, en los jóvenes, pero también en los adultos? Sí, señales. ¿Cuáles son? Que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un agotamiento de su vida psicosocial, la persona ya no sale, ya no comparte, bueno, alertas, son alertas, esto no quiere decir que la persona se va a suicidar. Cuando hay una depresión profunda, no todo depresivo termina suicidándose, pero muchos suicidas sí han tenido una depresión profunda, entonces también hay que estar alerta. Cuando una persona dice ya la vida no tiene sentido, sueñan con pesadillas, fantaseas con accidentes o tienen multiplicidad de accidentes, también estar alertas. No hay una señal clara, ¿no? Muchos familiares, luego que alguien se ha suicidado, han dicho, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, la culpa, sí. Es muy difícil darse cuenta. Si dice que la persona se va a suicidar, tenemos que tomarlo siempre con seriedad. No, si lo dice no lo va a hacer, falso. Siempre hay que tomarlo con seriedad y siempre armar una red familiar. Es decir, juntarnos, los familiares, unirnos y hacer fuerza para acompañarlo al tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Una vez que se habla, está bueno poder hablar de este flagelo y de cómo podemos actuar o cómo podemos ayudar a la persona que está tomando una decisión tan tremenda o quiere tomar una decisión. Pero también está el post-suicidio, ¿no? ¿Qué pasa con las familias que luego de este dolor, ¿no? De perder un ser querido, ¿cómo es el después de la familia? ¿Qué es lo que se aconseja? Bueno, el suicidio siempre ha sido un tema tabú. De hecho, en la Edad Media los que se suicidaban los enterraban al costado del camino, ¿no? Todavía hoy se considera que no es que eso le quita a la persona toda dignidad. Lo importante es hablar, no hacerlo tabú, el tema del suicidio. Las familiares quedan con culpa, van a atravesar cómo no me di cuenta, por qué no hice aquello, por qué me hizo esto. Hay una mezcla de culpa, luego de ira, luego de tristeza. Es un proceso muy complejo y entonces la ayuda psicoterapéutica es muy importante. A mí me gusta darle la metáfora que nuestra vida es un libro y el último punto es que cierra nuestra historia, es el suicidio. El punto es parte de la historia, pero no es toda la historia. Entonces no tenemos que quedarnos fijados en el último punto, sino también poder ver toda la historia y recordar con las mejores fotos a aquellos que han partido. El suicidio no tiene que ver ni con valentía, hay que ser valiente, no tiene que ver ni con la valentía ni con la cobardía, tiene que ver con la angustia de la persona, de no ver soluciones a lo que le pasa. Entonces es muy importante, además de oír, acompañar, escuchar, transmitir que hay soluciones a las cosas que nos pasan y que esas soluciones que no las veamos no significa que no existan.
y hacerlos reflexionar a las personas, bueno, si te quitas la vida, ¿cómo pensás que va a crecer tu hija, que va a crecer tu hijo? Mostrarle que esa decisión va a afectar a las próximas generaciones y no solo a ellos como quitarse la vida. Confrontarlos de alguna manera con la realidad, Bernardo, ¿cierto? Mostrarles esto es lo que tenés y no lo que querés ver. Sí, claro, la persona siente, sacando algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Ajá. Pero la persona siente que ese problema es inconmensurable, es intolerable. Uh-huh. Entonces, la persona fantasea, porque se pasa por 3 estadios. Primero, Sí. considera la posibilidad, y si me quito la vida, es una idea que se cruza. Después viene una segunda fase donde evalúa los pros y los contras, y luego una tercera fase donde toma la decisión. Entonces, la prevención también es muy importante. Fortalecer los recursos internos, saber que todo problema no tiene una solución, tiene muchas soluciones, y que no las veamos no significa que no estén. Encontramos muchos perfiles de personas que están atravesando situaciones difíciles que las lleva a tomar estas decisiones. Pero también nos encontramos con esas personas que podemos ver que en ellas una fortaleza increíble, que están bien, todo lo contrario al depresivo, al que está angustiado, al que... También nos encontramos con esas personas y que es difícil detectar y que cuando nos enteramos se quitó la vida, no lo podés creer porque decir una persona tan fuerte, tan alegre, pero que sí estaban... Nosotros tenemos todos una caja de recursos internos, Uh-huh. un FMI, como lo llama el doctor Kunesov, un fondo monetario interno, una caja de recursos. Uh-huh. Somos más fuertes de lo que pensamos. Y esa caja de recursos echamos mano en situaciones de gran dolor y de gran dificultad. Y todos nos hemos levantado de historias difíciles, podríamos hacer llorar a más de uno con lo que nos ha pasado, sin embargo nos levantamos, vencimos un gigante, ¿no? Vencimos un Goliat. Entonces tenemos que pararnos en esas fortalezas, saber de que esas herramientas y esos recursos siguen estando con nosotros. Por eso es muy importante hablar, porque nos curamos hablando, y estar con otros, porque nos curamos en sociedad, nos curamos estando juntos. Uh-huh. Bernardo, desde ya muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo en su vida es así como muy, gracias a Dios, ¿no? Tiene muchas posibilidades de poder llegar a mucha gente y con su palabra, con su mensaje, con un espectro amplísimo de público, que también me parece importante destacar esto de que usted también es pastor, tiene un trabajo y una misión que tiene que ver con la espiritualidad de la gente y cómo ha podido a través de este trabajo suyo de escribir libros, de la psicología, cómo ha podido aunar de alguna manera y poder estar frente a mucha gente que crea o no crea, lo escucha usted. Qué importante que es esto, Bernardo. Claro. Bueno, la fe te acompaña donde la razón te deja. Entonces, la fe es una fuerza interna muy, muy grande, y tenemos que desarrollar 3 niveles de fe: fe en uno mismo, en creer un poco más en nosotros, fe en el tratamiento médico y por supuesto fe en el creador. Muchísimas gracias, Bernardo, muchísimas gracias. Gran cariño para todos, gracias.